El tema de la autonomía universitaria debe de entenderse y debe de explicarse como parte de la historia de las universidades. Recordemos que las universidades son instituciones de muy larga data. Algunos consideran que inclusive tienen más de 1000 años de formar parte de la historia relativamente reciente, habla un historiador. Han experimentado a lo largo de todos esos años pues, muchos cambios y precisamente lo que tenemos que tener muy presente es que las conquistas y los logros forman parte de ese largo trayecto de la historia de la humanidad y de la época presente. También tener en cuenta que las universidades no solamente se benefician con lo que vamos a hablar ahora de la autonomía universitaria, sino que las universidades no tienen sentido por sí mismas, sino en su relación con el Estado y particularmente con la sociedad dentro de la cual ellas están. Como historiador no puedo dejar de tener presente que somos parte de un proceso de esfuerzos institucionales y personales que nos antecedieron y creo que no solamente por parte de estudiantes nuevos, sino también de otras personas, funcionarios, estudiantes inclusive, pues que tienen más tiempo de estar en la institución, que no valoran el sentido de autonomía universitaria, ni siquiera el de universidad pública, porque no conocen el esfuerzo, que formamos parte de un proceso que nos ha antecedido. Y es que necesariamente tenemos que recordar que así como el país es parte de un proceso histórico, sus instituciones también lo son. Y tenemos que velar por ellas y no caer entonces en un discurso que nos hace creer como que el interés institucional se acaba y expresa únicamente los intereses de la comunidad, de los funcionarios a los cuales se nos desvirtúa pues tan regularmente y en este país en los últimos años dedicarse a la educación primaria, secundaria y más aún universitaria, uno se siente como si fuera un delincuente, ¿verdad? Qué grato es para mí encontrarme estudiantes del pasado que ahora son profesionales y llegan y me recuerdan, inclusive me agradecen la oportunidad que la institución les dio. Y precisamente creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Somos parte de un proceso histórico, somos parte de un gran esfuerzo y estamos obligados a que estos principios y estos valores que para nosotros se presentan como comunes, como cotidianos, como regulares, pues no son tan resultado de un regalo y que también, y eso es lo importante, podrían estar continuamente al acecho. Porque nadie puede suponer que lo alcanzado se va a mantener. Precisamente en este momento el Estado social de derecho pues se ha menguado, lamentablemente, el acceso a la educación pública, a la salud, a otros programas sociales, el que yo tuve la suerte y el privilegio de tener cuando era joven, reconozco que ya las generaciones jóvenes no los tienen. Entonces mi compromiso como generación que sí tuvo esos privilegios del acceso al Estado social de derecho es velar que lo poco que se mantiene de ese Estado social de derecho también deben de tener acceso a él las nuevas generaciones. Y entonces las nuevas generaciones ser conscientes de que lo que reciben, si no lo mejoran, al menos lo deben de mantener. Entonces es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo social. Los antecedentes de la autonomía universitaria, algunos los ubican a principios del siglo XIX con la Universidad de Berlín, con Guillermo Humboldt, quien señaló la necesidad de una institución independiente, desligada del Estado, que la ciencia estuviera al servicio del conocimiento y también alejada de las influencias políticas, económicas, sociales y religiosas. Y Humboldt enfatizaba de que esa separación, al final de cuentas, no solamente beneficiaba al Estado y a la universidad misma, sino también a la sociedad en la cual está. Ya en el siglo XX hay dos momentos importantes en la primera parte de este siglo que son necesarios tener en cuenta. Uno es los cambios que se dieron en 1918
en la Universidad de Córdoba, en la provincia de Argentina, que precisamente impulsados en su mayoría por estudiantes, hablan de principios que posteriormente van a ser incorporados y forman parte del quehacer de las universidades públicas hoy. El concepto de la democratización de las decisiones, hablar de una comunidad universitaria integrada no solo por docentes, sino particularmente también por estudiantes. Y de nuevo se habla de la autonomía desligada a la intervención estatal. La extensión universitaria también es importante y de nuevo se retoma el tema de la educación laica, desligada de interferencias ideológicas directas vinculadas pues a las religiones. ¿Por qué? Bueno, porque se consideraba que una religión no es más que un resabio de tiempos inclusive coloniales y expresaban esos principios. Entonces es necesario desligar la educación de estos resabios y de estos principios religiosos. La libertad de cátedra, innegablemente, es un tema importante, muy importante. No se puede explicar, por ejemplo, la enseñanza, principios básicos en ciencias naturales, inclusive en ciencias sociales, si no se tiene en cuenta también pues, una docencia libre. La modernización de los métodos de enseñanza, una universidad pues, más vinculada también a la experimentación, ya no solo al dogma, una universidad más horizontal y no vertical, y también, sin lugar a dudas, es importante y se enfatiza también en Córdoba este vínculo de la sociedad con la universidad. De nuevo, se entiende, no tiene sentido la universidad si no comprende los intereses y la necesidad de la sociedad dentro de la cual está. Una década después, 1929, México será un escenario propicio también para el desarrollo del concepto de autonomía universitaria y particularmente no podemos desligar la reforma universitaria en México si no la desvinculamos con la reforma mexicana. Hay un parteaguas a partir de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz y todo lo que significaba su vinculación con los dogmas religiosos y con una serie de situaciones que se oponen a un concepto de educación superior libre. La autonomía universitaria también expresaba una lucha o una oposición a una sociedad oligárquica que precisamente dirigió la Revolución Mexicana. De nuevo, el tema del anticlericalismo y, por supuesto, como se ha indicado, cualquier otro elemento que vinculara a la educación con el antiguo régimen dictatorial y también eclesiástico. Así, podríamos decir que en las primeras décadas del siglo XX, la autonomía universitaria se convierte en un principio rector no solamente para Argentina, no solamente para México, sino también para la mayoría de los países latinoamericanos. Y es en ese contexto también que se crea la Universidad de Costa Rica y que también dentro de sus principios básicos estará el tema de la autonomía universitaria. La Universidad de Costa Rica, como sabemos, fue creada en 1940 y se estableció por medio de una ley, la ley número 362. Todavía esta universidad no tenía un concepto tan pleno de autonomía universitaria. ¿Por qué? Bueno, porque su carácter no estaba dado por la Constitución política, sino por una ley. Entonces, era un concepto más limitado del que posteriormente adquiriría. Por eso se habla de que por lo menos en los años 40, 1940, a partir de la creación de la universidad, la década de los 40, esta autonomía de la cual gozó la Universidad de Costa Rica era una autonomía relativa, mantenía siempre una sujeción. Don Luis Baudrit enfatiza que precisamente la autonomía de la Universidad de Costa Rica previa a la reforma establecida por la nueva Constitución de 1949 era tan relativa esta autonomía que el secretario de Educación Pública, que sería ahora ministro de Educación Pública, era ni más ni menos quien presidía el Consejo Universitario. Entonces, innegablemente el concepto de autonomía que la Universidad de Costa Rica tuvo anterior a la Constitución de 1949 era bastante relativo.
En todo caso, es necesario recordar que esta autonomía que gozó en sus orígenes la Universidad de Costa Rica formó parte de la influencia que tuvo pues, toda América Latina en Costa Rica, y dentro de ella se habla de la importante impronta que tuvo la misión chilena, y particularmente el profesor Luis Galdames. Pero a pesar de eso, estamos hablando de una autonomía limitada. Como lo hemos indicado, a partir de 1949, con la nueva Constitución Política, ya el concepto de autonomía pasa de estar formulado a una ley a la Constitución Política. Y recordemos a Kelsen, estamos hablando de la jerarquía normativa, la jerarquía jurídica está encabezada por la Constitución Política. Entonces, al estar la Constitución Política, al tutelar, al formular la autonomía universitaria, significa que esta autonomía no podrá ser modificada ni variada por una ley ordinaria, sino que se requeriría entonces una reforma constitucional. De aquí la importancia de este brinco normativo, de esta nueva tutela normativa, ya no por ley, sino por medio de la Constitución Política. Y es aquí entonces donde hablamos de un concepto de autonomía pues más pleno, más amplio, de un rango superior. Y aquí entonces se habla de un concepto de autonomía completo y pleno. Y me adelanto, si bien en Costa Rica, por medio de esta nueva Constitución Política, existen otras instituciones autónomas muy vinculadas al concepto de descentralización institucional, ninguna de ellas, ni los municipios, ni ninguna otra institución que sea creada con el carácter de autónoma, alcanza llegar a tener las características que tiene hoy en día la Universidad de Costa Rica y que estableció la Constitución Política de 1949.